Ha habido momentos en los que un simple acto de bondad puede desencadenar una serie de eventos inimaginables. Esta historia narra cómo una mujer perdió su empleo por ayudar a un perro herido que pertenecía a un veterano, y cómo, tan solo minutos después, un contingente de marines irrumpió en el café donde trabajaba, cambiando para siempre el destino de todos los involucrados. Una cadena de lealtades, secretos y sacrificios que te mantendrá en vilo hasta la última palabra. Si al terminar quieres compartir tu opinión, déjanos un comentario y no olvides seguir el canal Sobrevivientes del Silencio para descubrir más relatos impactantes como este. Tu apoyo hace posible que estas voces sigan siendo escuchadas. Comenzó a despuntar el alba cuando Clara se apresuró a abrir las puertas del Café Aurora. El aroma del café recién molido se mezclaba con el frío húmedo de la mañana. Era su segundo turno esa semana. Abría el local los jueves para permitir que su compañera, Sofía, descansara y pasara un rato con su recién nacida. Clara tenía la sonrisa acostumbrada de quien deja atrás preocupaciones para dedicarse a servir a la clientela con amabilidad. Su rutina consistía en preparar el café con barista impecable, surtir las repisas con hogazas recién horneadas y saludar a cada vecino que entrara al café, muchos de ellos habituales que ya la llamaban por su nombre. Para ella, ese pequeño establecimiento no solo era un empleo, era un refugio, un rincón de calma en medio del bullicio del centro de la ciudad. Sobre las 7:30, un hombre de complexión robusta y mirada adusta entró al local con un perro de tamaño mediano, de pelaje castaño y orejas erguidas. El animal cojeaba visiblemente, levantando la pata trasera derecha, con una incomodidad que se veía a simple vista. Su dueño, un veterano condecorado que llevaba aún el uniforme parcialmente desabotonado debajo de su abrigo de lona, se detuvo en la puerta y observó el interior del café con la mirada llena de nostalgia. Era como si buscara un espacio de respiro para él y su compañero. Clara, al percatarse del perro herido, sintió un nudo en la garganta. Con pasos tranquilos, se acercó a la mesa donde el veterano iba a sentarse. «Buenos días, señor», dijo en voz suave. «¿En qué puedo ayudarlo?» El hombre bajó la mirada, acariciando con ternura el lomo de su perro. Sus facciones, curtidas por el tiempo y la experiencia, se suavizaron apenas sonrió. «Buenos días, señorita», respondió con voz grave. «Este es Rocco, mi compañero. Perdió la pata trasera en una emboscada hace unos meses, y las cosas han sido complicadas desde entonces para conseguirle atención médica. Me preguntaba si podría ayudarme con un poco de agua y tal vez algo de pan. No tengo mucho dinero, pero Rocco necesita calmar el dolor». Clara asintió sin dudarlo. Tomó un vaso de agua cristalina de la barra y, sin más, fue hacia la cocina y extrajo una porción de pan integral con mermelada casera. Al regresar, puso ambos en la mesa, ubicando el plato en un extremo y el vaso de agua al lado. «No se preocupe por la cuenta, señor. Es un regalo de la casa», dijo ella con una sonrisa genuina. «Lo primero es cuidar a Rocco. Después hablamos de pagos, si quiere. Yo me encargo». El veterano, al escuchar la palabra pagar suavizada con respeto, entornó los ojos y quiso decir algo, pero se detuvo, y en lugar de eso asintió apenas, sin pronunciar palabra. El perro, hambriento, comenzó a comer el pan con avidez, mientras Clara acariciaba suavemente su lomo. Fue en ese instante cuando el silencio se quebró. «¿Qué es todo este alboroto?», preguntó una voz áspera desde la puerta del fondo. Era el dueño del café, el señor Morales,
un hombre de mirada dormida y el ceño siempre fruncido. Lo último que quería era ver a Clara perdiendo el tiempo con un perro. Para él, cada segundo era dinero que se escapaba. Rezongó al ver el vaso de agua en la mesa del veterano. «Señor Morales, tan pronto sale de la cocina, traeré la carta para que ordene lo que prefiera», respondió Clara, tratando de contener el sonrojo que se extendió por sus mejillas al ver la desaprobación en el rostro de su jefe. «No te preocupes por eso», respondió el veterano levantando la mano. «Solo quiero un lugar tranquilo para que Rocco descanse. No busco más que algo de paz». El señor Morales bufó, dio media vuelta y se dirigió al mostrador con paso lento. Pero su voz lo delató. «Clara, ven acá un momento». Ella se acercó, siguiendo el ceño fruncido del dueño. Cuando estuvo a su lado, el hombre la miró con dureza y en voz baja, para que el veterano no escuchara. Espetó. «¿Por qué estás regalando comida y agua? ¿Quieres que este lugar se convierta en un refugio de mendigos? En este café no se regala nada». Clara, sintiendo que la indignación le nacía en el pecho, buscó las palabras adecuadas antes de responder. «Señor Morales, él es un veterano herido. Su perro está sufriendo y temo que no encuentre ayuda en otro lugar. No le cobré nada. Simplemente quise aliviar su dolor». El señor Morales miró a Clara con ojos llenos de reproche. «No es asunto tuyo. Este local no es un santuario de caridad. Si quieres regalar algo, hazlo en tu casa. Aquí se trabaja para ganar dinero, no para dar lástima. Quiero esa comida y ese vaso de agua retirados y la cuenta completa de lo que consumieron». Ahora, Clara tragó saliva, impotente. El veterano, que había terminado de comer el pan y ahora miraba a su perro con preocupación, alzó la vista al oír el alboroto. Sus ojos se clavaron en el señor Morales, con una mezcla de indignación y tristeza profunda. Antes de que pudieran decir algo más, el dueño del café aumentó el tono de voz. «Y si no te gusta cómo manejamos el negocio, búscate otro empleo». Un silencio pesado se instaló en el local. Los pocos clientes que había se quedaron inmóviles, observando la escena con los rostros tensos. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, sabiendo que su acto de empatía la estaba dejando sin trabajo. Dio un paso atrás y con la voz trémula se dirigió al veterano. «Lo siento mucho, señor. Haré lo que me pida el señor Morales». El veterano negó con la cabeza, dejando que su mirada se instalara en Clara con gratitud y pesar. «No tienes la culpa, señorita. Hiciste lo correcto. No dejaré que te despidan por mi culpa. Yo me encargo de esto». Antes de que el veterano pudiera levantarse, Clara lo detuvo con suavidad. «Permítame al menos pagar algo», dijo ella sosteniendo con delicadeza la copa de agua. El veterano, luciendo dolor y agotamiento en el rostro, negó con la cabeza. Se levantó, recogió a Rocco en brazos y se preparó para salir. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un instante y miró a Clara. «Tienes un buen corazón. No lo pierdas nunca». Con esas palabras, el veterano salió del café, dejando tras de sí una estela de polvo y silencio. Clara sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se contuvo. No podía permitirse el lujo de llorar frente a los clientes ni a su jefe. El señor Morales, indiferente, volvió a su rutina detrás de la caja, fingiendo que nada había ocurrido. Minutos después, Clara recogía los restos del desayuno temprano. Un par de tazas manchadas, migas esparcidas sobre la mesa, un ambiente que parecía normal a simple vista. Pero en su interior había una tormenta de pensamientos, la injusticia de perder su trabajo por ayudar a un veterano y el dolor de ver que, para algunos,
La empatía era un signo de debilidad. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un estruendo ensordecedor. La puerta del café se abrió de golpe, y una veintena de hombres con uniformes militares irrumpió en el lugar. Sus rostros, serios y determinados, dejaron a todos los presentes paralizados. Un oficial de rostro adusto, con insignias de los marines en su pecho, alzó la voz. «Todos contra la pared. Esto no es un simulacro». Clara sintió que su pulso se aceleraba. No entendía qué sucedía, por qué aquellos hombres armados invadían el modesto café. Los clientes, atónitos, obedecieron al instante. Se levantaron de sus asientos y se arrimaron a la pared con las manos en alto. El señor Morales soltó un grito ahogado y se colocó junto al resto. El oficial avanzó lentamente, apuntando con su arma hacia cada uno y escudriñando las caras. «Buscamos a un hombre herido, veterano de guerra. Lo han visto aquí hace unos minutos». La mirada del oficial se clavó en Clara por un instante. Ella, temblando, negó con la cabeza, intentando calmar el latido de su corazón. Recordó al veterano que había atendido minutos antes y comprendió con claridad. Aquellos marines venían por él. El ambiente en el café era denso, cargado de tensión. El perro Rocco, que el veterano llevaba en brazos, ladró débilmente, como si presintiera el peligro que lo rodeaba. «¿Dónde está?», volvió a preguntar el oficial con voz autoritaria. «Queremos respuestas ahora». Clara, con la garganta seca, respiró hondo. Un fragmento de coraje se abrió paso en ella, y de pronto sintió que no podía callarse más. «Él se fue por esa puerta hace apenas 5 minutos. No sé más», dijo con voz firme pero temblorosa. «No es mi culpa que necesite ayuda». El oficial frunció el ceño y se dirigió a los demás marines. «Registren cada centímetro de este lugar. No debe quedar nadie que pueda dar refugio al objetivo». Los uniformados comenzaron a buscar entre las mesas, mirando detrás de la barra, revisando la cocina y exigiendo a los clientes que enseñaran documentos. Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al ver cómo la injusticia se repetía. Antes había perdido su empleo por ayudar al veterano. Ahora, con los marines en el lugar, temía por la seguridad de ese hombre y de su perro. Decidió actuar. Con paso vacilante, recogió el uniforme que habían dejado sobre una silla, la chaqueta de lona del veterano y la gorra doblada. La apretó contra su pecho y con determinación se dirigió al oficial. «Oficial, por favor, escúcheme. Ese hombre es un veterano herido que no buscaba esconderse. Su perro está mal, pero no es un criminal. Lo que necesita es atención médica, no una captura violenta». El oficial la miró con dureza. Luego la apartó con un empujón seco. «Mantente alejada, mujer. Esto es asunto de los marines. Si alguien obstruye, responderemos con fuerza». Clara no retrocedió. Con valentía, se plantó frente al oficial y con voz firme dijo: «Usted no sabe todo. Si tan solo lo escuchara, sabría que él solo trataba de salvar a su compañero. No vino a ningún refugio clandestino ni a planear nada malo. Acababa de ayudar a su perro cuando supe que me iba a despedir por ello. Por eso digo que lo deje ir». El oficial, sorprendido por su osadía, se detuvo un instante. Su mirada, hasta entonces impermeable, pareció ceder un segundo, como si procesara la sinceridad que emanaba de Clara. Tras ese instante, respiró profundo y con voz más pausada replicó: «¿Estás segura de lo que dices? Lo vi con mis propios ojos». Salió por la puerta sin resistencia ni escondites. El oficial guardó silencio durante un largo momento, mientras los marines seguían registrando el lugar. Finalmente,
asintió apenas y dio una orden. «Levántense, pero no se muevan demasiado. Mantengan las manos visibles». Con ese mandato, los clientes dejaron de estar contra la pared y regresaron a sus asientos, aunque con el semblante sombrío. Clara deseó que todo hubiera quedado así, pero sabía que la situación no terminaría sin resolver el motivo de tanta tensión. El oficial llamó a uno de sus subalternos y le susurró unas palabras al oído. En pocos instantes, un grupo de marines se dirigió hacia la puerta principal. Clara logró distinguir sus movimientos. Bajaron una escalerilla portátil y la apoyaron contra el muro exterior, justo al lado de la ventana del mostrador. Con rapidez calculada, 2 de ellos treparon hasta el alféizar y desde allí observaron la calle con gestos serios. Clara, sin entender del todo, se preguntó si estaban seguros de que el veterano había salido de la misma forma en que relató. ¿Acaso creían que había regresado por otro lugar? La tensión se apoderó de todos en el local. Fue entonces cuando el sargento al mando volvió a hablar, con voz firme. «Señores, tenemos información de que el objetivo se dirige a un vehículo estacionado a 2 cuadras de aquí. Todo apunta a que planea abandonar la ciudad. Vamos a interceptarlo». Clara palideció. Sabía que el veterano no iba a ningún lugar clandestino, pero las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en su mente. Tal vez el hombre había ido a buscar ayuda médica y un transporte para su perro. Pero a los marines no les importaba esa versión. Su misión era detenerlo a toda costa. Pudiera ir armado, ser buscado por algún cargo oculto o un asunto de inteligencia. Pero Clara tenía claro que no era un criminal. Era un hombre que había luchado por su país y ahora sufría las secuelas de sus batallas. Aún así, los uniformados parecían inmutables ante cualquier atisbo de compasión. Con un movimiento coordinado, los marines descendieron por la escalera y corrieron hacia la calle. De inmediato, se encaminaron hacia una camioneta vieja, color verde militar, estacionada al otro extremo de la cuadra. Clara, con el corazón en la boca, creyó reconocer ese vehículo. Era el mismo que la mañana anterior había visto al veterano estacionar junto al café. En efecto, el hombre había subido ahí, con Rocco acomodado en el asiento trasero, y se había marchado en silencio. El estruendo de los motores y el giro brusco de la camioneta indicaban que los marines buscaban cerrar el paso antes de que quisiera alejarse. Clara, pese al miedo, sintió que debía hacer algo más. Tomó valor y se dirigió hacia la puerta del café, donde el oficial la detuvo con un gesto de mano. «¿A dónde crees que vas?», preguntó el sargento con voz cortante. «Permanece dentro. No quiero que interfieras». «Pero, señor, si usted cree que está haciendo justicia, está equivocado. Ese hombre no es un terrorista ni un prófugo de la ley. Solo busca curar a su perro. Pido que lo escuche antes de continuar con esto», rogó Clara, aferrándose a la esperanza de que, de algún modo, su voz llegara al corazón de los marines. El oficial suspiró y, tras intercambiar una mirada con sus hombres, asintió despacio. «Por esta vez tendrás tu oportunidad, pero mantente cerca y no intentes nada estúpido». Con eso, señaló al resto de los marines que se dispersaran en la calle. Clara los siguió con la mirada. Se acercaban a la camioneta, que giraba la esquina, intentando tomar la avenida principal. El estruendo de sus botas resonaba en el empedrado mientras la camioneta tomaba velocidad. Entonces, el sargento dio la orden: «¡Fuego de maniobra! ¡Ansiosos a toda marcha!». Los marines corrieron hacia donde el vehículo acababa de doblar, mientras un helicóptero de apoyo se acercaba desde el cielo, anunciando que la persecución
no terminaría pronto. Clara, con el corazón hundido, comprendió que la situación se había salido de control. Ya no bastaba con simples palabras de compasión. Sabía que algo importante se escondía tras la misión de esos marines. Decidió, sin pensarlo, correr hacia la calle para tratar de alcanzar a la camioneta antes de que se perdiera en el tráfico urbano. El sargento, al verla avanzar por la acera, gritó: «¡Alto ahí, mujer!». Pero Clara no se detuvo. Su determinación era más fuerte que el miedo. Con cada zancada, recordaba la mirada del veterano y el jadeo débil de Rocco, su perro. Sintió que debía ayudar, sin importar el riesgo. Logró esquivar a 2 marines que corrían hacia ella y enfiló directo hacia la esquina. Cuando llegó, la camioneta ya se encontraba a 3 cuadras, en plena avenida. El helicóptero lo sobrevolaba, marcando su ruta con un foco borroso. Clara, jadeando, se apoyó en un poste mientras un nudo de impotencia se apoderaba de su garganta. ¿Por qué perseguían a un hombre cuyo único crimen había sido cuidar de su perro? En ese instante, un cuerpo cayó delante de ella. Uno de los marines, que resbaló al correr y torció el tobillo. Sus compañeros, afanados, no se giraron. Su objetivo era la camioneta. Clara aprovechó la circunstancia para cruzar la calle. Sus zapatos rechinaban contra el asfalto húmedo y sintió cerca el peligro. Fue entonces cuando vio algo en la parte trasera de la camioneta. Un bulto que parecía cubrirse con mantas. Pensó que podría ser Rocco, el perro herido. Eso la impulsó a seguir avanzando, superando el miedo. Inclinada se acercó al vehículo y sin pensarlo gritó: «¡Deténganse! ¡El perro necesita ayuda!». En el instante en que sus palabras quedaron suspendidas en el aire, la camioneta frenó bruscamente, levantando una estela de polvo y hojas secas. 2 marines lograron casi atropellarla, obligándola a saltar de un lado. Desde el interior, una voz ronca pronunció su nombre: Clara. Era el veterano, que miraba por la ventanilla posterior con el rostro pálido. Sus ojos brillaban con gratitud y temor a la vez. «¡Sube, rápido!», exclamó el veterano, inclinándose para abrir la puerta del copiloto. No había visto que vinieran tan cerca. Clara, sin pensarlo, abrió la puerta y cayó dentro. El veterano la tomó del brazo y le susurró al oído: «Gracias por creer en mí. Rocco y yo estamos en peligro por algo que tú no imaginabas». El repentino lujo de palabras misteriosas la llenó de preguntas, pero no había tiempo. La camioneta giró en U y arrancó a toda velocidad, mientras una ráfaga de viento golpeaba el rostro de Clara. Pudo distinguir, un instante, a los marines corriendo tras ellos, intentando detener el vehículo. El helicóptero sobrevolaba la escena, captando las imágenes para el centro de mando. Con cada kilómetro que avanzaban, la tensión subía. El veterano sacó un celular y marcó un número con nerviosismo. «Necesito refuerzos en la intersección de la calle 14 con Avenida Libertad», dijo con voz urgente. «Aquí está Clara. Y Rocco. Rocco necesita un veterinario urgente. No podemos detenernos». Clara miró a su alrededor. Las mantas cubrían al perro, que gimoteaba de dolor. Su pata vendada dejaba ver un vendaje improvisado. El veterano aún traía parte del uniforme militar visible bajo el abrigo. Sus medallas relucían en el pecho, recordándole a Clara que había servido con honor. Pero algo más la inquietaba. En el asiento trasero, detrás de ellos, otro hombre dormía con la respiración pausada. Sus ropas no eran militares, pero algo en su presencia emanaba misterio. Tenía un tatuaje en el antebrazo con las letras Delta 7.
Clara sintió que se le helaba la sangre. El veterano la miró con gravedad y respondió sin que ella preguntara. «Se llama Marcos. Es mi hermano de armas. También está herido y necesita protección. No podemos dejarlo atrás. Los marines creen que somos una amenaza, pero la realidad es más compleja. Hay órdenes que desconoces, cosas de las que no querían que supieras». Clara comprendió, en un destello de lucidez, que nada era tan simple como un veterano y su perro. Había secretos de por medio. El miedo que sintió se mezcló con la compasión y la necesidad de ayudar. Decidió, sin dudarlo, apoyar al veterano y su hermano. La camioneta se metió en un callejón angosto y polvoriento, como si el veterano hubiera memorizado rutas alternativas. Giró a la derecha, luego a la izquierda, internándose en un barrio de tejados rojos y casas bajas. Ahí, en una cochera discreta, se detuvo. El veterano salió con cautela, arrastrando a Rocco y sosteniendo a Marcos. Clara bajó del vehículo, aún sorprendiéndose por la rapidez con la que todo había ocurrido. 3 hombres más con uniformes oscuros se asomaron desde la puerta de la cochera. Tenían aspecto de paramédicos, pero con gestos de soldados experimentados. El veterano se acercó a ellos y habló con voz baja. «Llegué con refuerzos. Esta es Clara, quien nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Rocco está herido, y Marcos también. Necesitan atención en un lugar seguro, fuera del alcance de aquellos que quieren capturarnos». Uno de los paramédicos asintió y acomodó a Marcos en una camilla improvisada. Otro se inclinó sobre Rocco con cuidado, examinando su pata vendada. Clara, con los ojos cargados de tensión, preguntó: «¿Pero por qué nos persiguen? ¿Qué hice al ayudarlo?». El veterano suspiró y con voz grave comenzó a relatar la verdad que hasta entonces había permanecido oculta. «Hace 4 meses recibimos una misión confidencial, lejos de toda cobertura oficial. Nos asignaron recuperar información crucial de un destacamento enemigo. Marcos y yo fuimos separados. Él resultó herido en el último ataque y perdimos contacto. Me ordenaron regresar a la base con la información. Pero al conocer su estado, supe que el alto mando nunca nos autorizó a ayudarlo. Marcos se quedó atrapado en zona hostil y creí que estaba muerto. Fue entonces cuando decidí desertar. No podía dejar a mi hermano ahí. Rocco se lastimó en esa misión. Lo oculté y contacté con un grupo de paramédicos clandestinos. Ahora, la misión es rescatarlos a los 2. Pero el ejército nos considera prófugos y traidores, peligrosos. Por eso los marines vinieron al café. Pensaban que estaba tratando de huir con la información. Lo demás fue consecuencia». Clara sintió un vuelco en el estómago. Todo cobraba sentido. La urgencia, la persecución, el silencio de los marines. Comprendió que el veterano había sacrificado su carrera y su prestigio para salvar a su propio hermano. Su conmoción se mezcló con admiración y tristeza, pues sabía que esas decisiones no tenían vuelta atrás. Rocco gimió nuevamente, y un paramédico ajustó la venda para brindarle alivio. Marcos abrió los ojos con lentitud, su mirada apagada por el dolor. Logró articular unas palabras rasposas. «José, pensé que no vendrías». El veterano, José, lo abrazó con fuerza. Clara observó la escena, con lágrimas en los ojos, comprendiendo la magnitud de aquel sacrificio. Pero no había paz. El repicar de motores en la calle indicaba que los marines habían seguido el rastro. José se incorporó con esfuerzo y deslizó a Marcos en una camilla plegable que los paramédicos tendieron sobre el suelo. Con voz entrecortada, dio una orden. «Tenemos que movernos ahora». Clara sintió pánico
ante la idea de verse envuelta en una fuga peligrosa. No sabía si quería continuar arriesgando su vida, pero, al mismo tiempo, no podía abandonarlos. José, percibiendo su duda, le tomó la mano y la miró con gratitud infinita. «Clara, confío en ti. Tú eres la única persona fuera del ejército que sabe la verdad. Necesito que me ayudes a llegar a la frontera antes de que nos detecten. No duraremos mucho aquí». Ella asintió, sin vacilar. Se aferró a la mano de José, sintiendo que una fuerza nueva la impulsaba. Los paramédicos comenzaron a plegar la camilla en la parte trasera de la camioneta. José acomodó a Marcos y a Rocco con extremo cuidado. Clara ató los vendajes sueltos de Rocco y ayudó a José a cerrar la puerta trasera. Una mirada cómplice se intercambiaron. Sabían que lo que seguía definiría sus vidas para siempre. Al arrancar de la cochera, la camioneta atravesó calles desiertas, tomando rutas secundarias. Un silencio tenso reinaba en el interior del vehículo. Clara dirigió la mirada hacia la ventana y vio cómo los edificios se sucedían a gran velocidad. Entretanto, José marcaba números en el celular, tratando de contactar con alguien que pudiera darle refugio. Al fin, recibió una respuesta breve. «Estamos listos. Lleguen al punto de extracción en 20 minutos. No se detengan». Clara, con el corazón acelerado, sintió que cada segundo era crucial. La camioneta se deslizó por un camino de tierra hacia las afueras de la ciudad. El paisaje cambió. Del gris urbano se pasó a campos amplios, cubiertos por el rocío de la mañana. Ahí, en medio de la vastedad, encontraron una pista de aterrizaje improvisada. Una avioneta monomotor los esperaba con el motor encendido. José se dirigió a pie hacia el piloto, un hombre de rostro curtido por el sol y la experiencia, que lo recibió con un apretón de manos firme. «Todo está listo», dijo el piloto. «Tenemos espacio para los tres, pero Rocco no cabe en cabina. Tendrá que ir junto al fuselaje, con protección especial». Clara tragó saliva, preocupada por el perro. El piloto asintió y comenzó a preparar un arnés que sujetó a Rocco al costado de la aeronave, brindándole un pequeño recuento de mantas térmicas y almohadillas para amortiguar el viento. Marcos, con la mirada débil y temblorosa, observaba cada movimiento, mientras José hablaba bajo al oído del piloto. De pronto, el helicóptero apareció en el horizonte, descendiendo con la insistencia de quien persigue un objetivo. El aparato de los marines se posó con estruendo a pocos metros, y varios soldados descendieron en paracaídas, formando un perímetro de seguridad. La tensión fue inaguantable. El piloto, con la calma que da la experiencia, gritó: «¡Despegué en 3! ¡Preparen todo!». José agarró la mano de Clara con fuerza mientras Marcos se acomodaba en el asiento delantero. El rugido del avión cobró intensidad. Clara trató de contener las lágrimas, pero no pudo. Se sintió como en un sueño demasiado intenso para describir con palabras. De pronto, la avioneta rodó por la pista improvisada y con un estruendo de motores ascendió tambaleándose en el aire. Clara observó por la ventana cómo José, con Rocco sujeto al costado, corría para ganar impulso y finalmente saltó agarrado al arnés. Solo cuando la avioneta ganó altitud y los marines quedaron reducidos a pequeños puntos en el suelo, entendió que habían conseguido un respiro. En el aire, el paisaje se extendía bajo ellos como un tapiz de verdes y ocres, un contraste con el caos que habían dejado atrás. Clara, sentada junto a Marcos, que ahora dormía con el semblante más relajado gracias a los analgésicos administrados por el piloto, pensó en lo frágil que era la línea que separa la vida de la muerte. Respiró hondo y se volvió hacia José, que sujetaba con firmeza el arnés
donde estaba Rocco. El perro, con la cabeza asomada y el viento sacudiendo su pelaje, parecía tranquilo. Había algo en la cercanía de su dueño que lo reconfortaba más que cualquier medicina. ¿Vamos a estar bien?, preguntó Clara con voz entrecortada, sin dejar de mirar por la ventana. José desvió la mirada. Sus ojos brillaron con una mezcla de gratitud y determinación. Lo estaremos. Cuando lleguemos a territorio seguro, tendré que entregar la información que recuperé y pedir asilo político. Todo esto saldrá a la luz. Pero nada de esto hubiera sido posible sin ti, Clara. Gracias a tu bondad, Rocco tiene una oportunidad de seguir viviendo. Y Marcos, ¿cómo iba a dejar a mi hermano en ese hospital militar sabiendo que lo iban a procesar por deserción? Clara asintió conmovida. Nunca imaginó que su simple gesto de compasión tendría tal alcance. Había perdido su empleo. Había sido testigo de un asedio militar. Había sentido el peligro en carne propia. Y sin embargo, allí estaba, a miles de pies de altura, ayudando a un veterano que deseaba justicia para su hermano. Sintió que algo en su interior se transformaba. Ya no solo era la barista amable de un café, sino parte de una misión que podía cambiar el rumbo de la historia de dos hombres. Y tal vez, de muchos más. Las horas siguientes fueron un vaivén de nervios y esperanza. El piloto maniobró con habilidad para evadir los radares y los patrulleros aéreos que buscaban interceptarlos. Clara sentía que cada metro ganado era un triunfo, una victoria de la humanidad sobre la rigidez de las órdenes militares. Cuando al fin avistaron la silueta de un país vecino, el peso de la tensión menguó. Aterrizaron en un pequeño aeródromo de tierra, rodeado de montañas y arboledas. Allí, un vehículo todoterreno esperaba para trasladarlos a un refugio seguro. En el trayecto, Clara y José conversaron en voz baja. Él le relató fragmentos de su infancia junto a Marcos, cómo habían soñado con ser héroes desde niños, cómo ambos se enlistaron en el ejército ansiosos por servir a su patria. Pero la realidad, con su crudeza, había transformado esos sueños en decisiones difíciles y pérdidas que marcarían sus vidas para siempre. Clara escuchaba atenta, comprendiendo que las cicatrices de la guerra no se limitaban a las heridas físicas, sino que se extendían al corazón y al alma de quienes la vivían. Cuando llegaron al refugio, una casona de ladrillo rojo rodeada de jardines descuidados, les brindaron abrigo, comida caliente y un espacio donde dormir. Marcos, aún adolorido, fue llevado a una habitación para descansar. Rocco, con cuidado, se acomodó en una cama improvisada, rodeado de cobijas. Clara se sentó frente a José en la sala de estar, iluminada por una lámpara de araña antigua. El silencio se adensó, como si las paredes absorbieran la magnitud de lo que habían vivido. ¿Sabes lo que más me duele?, preguntó José, con voz quedamente rota. Que si no hubieras estado allí, Clara, tal vez Marcos ya estaría tras las rejas, y Rocco, tal vez no lo habría salvado. Me reprocho cada segundo que no estuve con ellos. Clara negó con la cabeza, con ternura. No fue tu culpa. Nadie te informó de la gravedad de la situación. Compartiste la información y saliste a buscar a tu hermano. Eso demuestra quién eres. Un héroe, no solo por haber servido, sino por tu amor fraternal. José bajó la mirada mientras un nudo se le formaba en la garganta. Cerró los puños con fuerza. Quiero que ayudes a Marcos a demostrar su inocencia. Que todo esto salga a la luz. La misión mal coordinada, las órdenes contradictorias, la manera en que marginaron a un soldado herido. Y sobre todo, quiero que mi historia y la de mi hermano
sirvan para que nadie más tenga que pasar por esto. Clara asintió, con determinación. Lo haremos. Usaré mis redes y mis contactos. Tu historia debe llegar a un público amplio. Las injusticias como esta no pueden quedar en el silencio. José la miró con gratitud. Sintió que, a pesar de las cicatrices, había una posibilidad de justicia. Clara sabía que el camino sería largo. Había que contactar a periodistas, abogados, organizaciones de derechos humanos. Marcos necesitaba un buen equipo legal para presentar su caso de deserción justificada y demostrar que su intención era salvar vidas. Rocco necesitaba cuidados profesionales para recuperar su movilidad. Y José necesitaba limpiar su nombre y presentar pruebas de la información recabada en el campo de batalla. Todo ello requería coraje, sacrificio y fe. Durante los días siguientes, Clara se convirtió en el vínculo entre los hermanos y el mundo exterior. Coordinó entrevistas con medios locales del país vecino, ayudó a redactar comunicados, gestionó recursos para el veterinario que atendía a Rocco y se aseguró de que Marcos recibiera la atención médica adecuada. Fue una época intensa, llena de desafíos. Enfrentaron amenazas anónimas que buscaban silenciar su historia, obstáculos administrativos para solicitar asilo y la constante preocupación de que los Marines o agentes del ejército los encontraran. Cada noche, Clara regresaba al refugio agotada, pero con un renovado sentido de propósito. Ser la voz de aquellos que habían sacrificado tanto por su país. Al cabo de 2 semanas, un reportaje de investigación se publicó en un importante periódico digital del país vecino. El título, contundente, hablaba de 2 hermanos veteranos, perseguidos por su propio ejército al intentar salvar vidas en el frente. El artículo narraba la misión secreta, la herida de Marcos, la deserción de José y el rol central de Clara como testigo y testigo activo de la injusticia. Se incluyeron fotografías recortadas. José con el rostro cubierto por la gorra, Marcos recibiendo atención médica y Rocco con su venda en la pata. En pocas horas, el reportaje se viralizó en redes sociales, generando indignación y apoyo. Miles de usuarios compartieron la historia con el hashtag Hermandad Inquebrantable. Organizaciones de derechos humanos manifestaron su solidaridad y ofrecieron recursos legales. Cuando llegó la noticia al gobierno que los perseguía, se desató un escándalo. Hubo versiones encontradas. Algunos altos mandos del ejército minimizaron el caso, alegando que fue una operación encubierta cuyo fracaso no debía ventilarse. Otros defendieron la necesidad de salvaguardar información clasificada. Pero la presión mediática era implacable. El descontento público creció, y ante la posibilidad de un bochorno internacional, las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas. José y Marcos recibieron asistencia oficial para regularizar su situación como refugiados políticos, con la condición de que cooperaran en investigaciones para esclarecer la operación clandestina. Rocco fue trasladado a un hospital veterinario, donde recibía fisioterapia para poder sostenerse sobre 3 patas. Clara, con el corazón en un puño, fue invitada a participar en conferencias y foros. Su papel, al principio secundario, se convirtió en esencial. Demostraba cómo un pequeño acto de compasión podía sacudir estructuras de poder. Cómo una joven barista que regaló pan a un perro herido desataría la tormenta que derribaría secretos militares. Fue un ejemplo de la fuerza de la solidaridad. Los medios la describían como ángel guardián de los veteranos. Sus redes sociales crecieron exponencialmente.
Miles de personas seguían su historia con admiración. Sin embargo, Clara no buscaba fama, sino justicia. Sabía que el camino aún era largo. Quedaban investigaciones, posibles represalias y la reconexión con familiares que habían creído a los medios del gobierno que pintaban a los hermanos como traidores. Una tarde, mientras tomaba notas para una presentación sobre la importancia del apoyo civil a veteranos, recibió un mensaje inesperado. Provenía de alguien que firmaba como Comandante Silva. El mensaje rezaba: «Tienes un valor inusitado. Necesitamos tu ayuda para prevenir futuros abusos. Ven al auditorio el sábado a las 9:00. Estaré esperando. CS». Clara sintió un escalofrío. ¿Quién era esa persona? ¿Un desertor arrepentido? ¿Un oficial de alto rango que deseaba exponer más verdades? Sin pensarlo 2 veces, respondió aceptando la invitación. Era una oportunidad para profundizar en la causa y proteger a otros que pudieran pasar por su misma experiencia. El sábado amaneció soleado. Clara llegó al auditorio de la universidad local, un espacio amplio con capacidad para cientos de personas. El ambiente estaba cargado de expectativas: civiles, periodistas, activistas y algunos veteranos en sillas reservadas. Sobre el escenario, un atril y un micrófono, con una cortina roja de fondo. Mientras esperaba, Clara recordó el momento en el café. La mirada del veterano, agradeciéndole su pan y su agua. El juez severo de su jefe. El estruendo de los marines irrumpiendo. Pensó en el poder transformador de las pequeñas acciones, en cómo el destino de una familia cambió radicalmente gracias a su decisión. Sintió una mezcla de nervios y emoción. A las 9 en punto, se apagaron las luces del auditorio. Un foco iluminó la cortina roja, que se corrió lentamente para revelar a un hombre de pie junto al atril. Llevaba un uniforme militar, pero en su placa solo se leía Comandante Silva. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos reflejaban determinación. El público contuvo el aliento. Silva habló con voz clara. «Gracias por venir. No voy a dar un discurso extenso. Estoy aquí por una sola razón: que la verdad, aquella que permanece oculta bajo protocolos y órdenes, salga a la luz. Hoy les contaré cómo, en nombre de la seguridad nacional, se han cometido injusticias que ningunean la dignidad de quienes juraron proteger a su país. Y lo haré mencionando nombres, lugares y fechas». El murmullo del público se extendió como un eco. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ese momento definiría el futuro de muchos. Silva continuó: «Hace 5 años recibí una orden que nunca quise cumplir. Era clasificada. Nos indicaba que en una zona cercana a la frontera, un grupo de informantes locales había localizado una red que traficaba armas para grupos insurgentes extranjeros. La misión era simple: entrar, recopilar datos y destruir las pruebas. Se suponía que nadie debía saber de estos hechos. Pero la realidad fue otra. Aquella misión terminó con civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado y con la desaparición de varios soldados que quedaron expuestos a represalias. Entre ellos estaban José y Marcos. Clara sintió cómo el nudo en el estómago se apretaba. Silva alzó la mano, pidiendo silencio. Lo que siguió fue un encubrimiento sistemático. A aquellos soldados que sobrevivieron se les acusó de traición. Sus nombres fueron borrados de los registros. Si alguien cuestionaba, era tachado de insubordinación. Hasta hoy. Porque ayer se publicó la investigación que reveló la verdad y obligó al gobierno a reconocer sus crímenes. Pero no basta con revelar datos, necesitamos justicia. José y Marcos, pese a todo, solicitaron asilo y contaron su versión. Gracias a la valentía de Clara,
Su historia no se perdió en el olvido. Por eso, les pido que me apoyen en la creación de un comité independiente que supervise las operaciones encubiertas y proteja a los soldados de futuros abusos. Jóvenes como Clara merecen vivir en un país donde sus actos de empatía no sean criminalizados. El público reaccionó con una ovación espontánea. Clara, conmovida, bajó la mirada y apretó los puños. Nadie sospechó que, en ese instante, un grupo de figuras encapuchadas se escurrió hacia la parte trasera del auditorio. Mientras el estruendo de aplausos aún retumbaba, Silva concluyó: «No es solo una causa de veteranos, es por todos los que han sido silenciados. El cambio empieza aquí. Gracias». La ovación creció, pero de pronto se escuchó un disparo sordo. El pánico se desató. Gritos, sillas cayendo, el sonido de pasos apresurados. Clara giró sobre sí y vio a uno de los encapuchados, armado con una pistola, avanzando hacia el escenario. Instintivamente, se levantó y corrió hacia Silva, mientras el resto del público intentaba huir. Logró empujar al comandante a un lado, justo en el instante en que el disparo alcanzó el micrófono, destruyendo el atril. El estruendo resonó en sus oídos mientras el agresor apuntaba a Silva con fiereza. Clara, sin pensarlo, se interpuso. Extendió la mano para desviar el arma, pero sintió cómo el retroceso la golpeaba en el hombro. A pesar del dolor, logró derribar el arma del asaltante y forcejear hasta quitarle la capucha. Era un soldado de la misma unidad que había participado en la misión encubierta. Su rostro estaba desencajado por el rencor. Silva, recuperándose del sobresalto, se levantó y con voz autoritaria dijo: «¡Detengan a ese hombre! ¡Es un traidor!». Los guardias de seguridad del auditorio corrieron a someter al atacante mientras el público gritaba asombrado. Clara, adolorida, se quedó de pie junto a Silva. En ese instante, comprendió que la justicia no siempre se escribe en los libros, sino que se defiende con valentía cuando las armas apuntan al corazón de la verdad. Después de los aplausos y la tensión, pidió un minuto de silencio en honor a todos los veteranos caídos y heridos. Entonces, con voz firme, narró cómo, en medio del caos, un simple pan con mermelada en un café había encendido la chispa que desencadenó una lucha por la verdad. Clara, con lágrimas en los ojos, observó la multitud. Rostros conmovidos, algunos con banderas de solidaridad, otros con cámaras listas para registrar cada palabra. En ese momento supo que, a pesar de las adversidades, habían dado un paso hacia un mañana más justo. Ahora, nos gustaría saber tu opinión. ¿Crees que los actos individuales de bondad pueden cambiar el curso de la historia? ¿Qué harías tú si presenciaras una injusticia similar? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por seguir esta historia hasta el final. No olvides suscribirte al canal Sobrevivientes del Silencio para no perderte más relatos que te harán reflexionar sobre el poder de la empatía y la resiliencia humana. Hasta la próxima.